Buenas noches y bienvenido a Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Desde Puerto Rico, donde se celebra la Navidad más grande del mundo, más larga. Yo quiero decirle que lo felicito todo el año. Para mí, Navidad es cada día que amanece un nuevo día y amanezco sirviendo al Señor y Él vive en mi corazón. La realidad es que nadie sabe el día exacto cuando Cristo nació. Se especula más o menos. En el tiempo de Constantino, la iglesia recién nacida, ya para Constantino la presencia del cristianismo llevaba a 313 años. Y alguien se inventó, por ejemplo, que era el 25 de diciembre. Bueno, la verdad es que nadie sabe. Lo más probable es que este 25 no fue. Algunos sectores del cristianismo lo celebran en enero, otros celebran en otro tiempo del año. Lo que es indudable e innegable es que Él nació. Su presencia y su existencia y toda su historia es real. Y la Biblia dice que nació. Y los apóstoles que predicaron su evangelio y que anduvieron con Él, por eso es que Pablo decía, yo soy el último prácticamente y el apóstol abortivo. Así que después de Pablo no hubiera más apóstoles. El título de apóstol existió hasta Pablo, que fue el que, ¿sabes? Tenía que haber un requisito y entre ellos era que hubieran hablado y hubieran visto a Cristo en persona. Bueno, ¿cómo él dice que él como abortivo es el último de los apóstoles? Por misericordia de Dios. Porque recuerden que Pablo tenía un aguijón que le perseguía día y noche. Dice que le he dado un aguijón de Satanás que me atormenta día y noche. Y Pablo decía, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón. Pero él me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia. Porque en tu divinidad yo me manifiesto. Y he permitido este aguijón para que la grandeza de las revelaciones que yo te he dado no te hagan daño, no te subleves, no te vuelvas un soberbio. ¿Sabe que Pablo fue llevado al tercer cielo? Y lo que confirmó su apostolado fue que él fue de los últimos, o el último, que pudo ver a Cristo cara a cara en el tercer cielo y hablar con él. Eso lo clasificó para ser, y él dice como abortivo, pero el último de los apóstoles. De ahí para afuera, pues, obispos, evangelistas, todo lo que Dios tiene en la jerarquía espiritual, la jerarquía de la iglesia. Hoy ha sido un día maravilloso, pero hay cosas que conmueven aún. Hoy fui a mi barbero con Isaac y ambos nos recortamos. Y luego de esto, pues, mientras estaba esperando mi turno, Isaac lo estaba recortando primero, entra un hombre. No tengo el nombre de él aquí. Tuvimos todo el tiempo que Isaac estuvo recortándose y el tiempo que yo estuve hablando con este joven, un hombre joven. Y me conmovió porque me confirmó el peligro, pues estamos en el tema que llevamos ya hace días, el peligro del descuido espiritual y las causas que llevan al descuido espiritual y finalmente al descarrilamiento, al apartarse de Dios. Y en estos días, no voy a hablar hoy profundo de esto, pero estoy preparando unos comentarios sobre el mercantilismo en la iglesia, en el ambiente del cristianismo. Y mucho de esto tiene que ver con algunas de estas personas que han asumido títulos, algunos que lo han asumido sanamente y son gente de Dios, pero hay otros que son mercaderes.
Y yo voy a basar este estudio que lo estoy preparando sobre los mercaderes del templo, el peligro, el daño que hacen. Y le digo esto para que se vayan preparando, porque esta serie, yo voy a terminar ya esta serie sobre el descuido espiritual en este programa o en el siguiente. Y como le dije al principio, yo celebro la Navidad todo el año. Yo personalmente no creo que nació el 25. Yo no sé qué fecha, ni me importa qué fecha nació. Yo lo celebro todo el año. Yo creo que Cristo nació, vino a buscar lo que se había perdido, murió en la cruz del Calvario, su ministerio dio 3 años, de los 30 a los 33 años, murió en la cruz, al tercer día resucitó y luego ascendió al cielo y viene de nuevo. Entonces, yo no sé por qué razón y Dios no permitió que se supiera exactamente. Bueno, Constantino y su gente en el siglo III de la iglesia se inventaron esta fecha, pero ¿qué importa? Yo aprovecho la oportunidad. Para que, ya que el mundo cree que fue esta fecha, por lo menos creen que fue en esta fecha, pues uno aprovecha esta oportunidad para hablar del amor de Cristo. Pero en la serie que ustedes van a ver los próximos días, yo hablo de la Navidad. Y hablo de la Navidad comienzo y final. Y explico la importancia de entender que el pesebre sin el huerto del Edén no sirve. El pesebre sin la cruz no sirve, no está completo. El pesebre sin la tumba vacía no sirve, no es factible. Así que por eso en esa serie voy a hablar de María, de José, de Simeón, de Ana la profetisa. Vamos a hablar de Herodes, de los magos que vinieron de Oriente, digan cuántos eran, cuántos no eran. Y el propósito es, vamos a hablar, porque y sacar esto de la Navidad de un tiempo en el año. Es decir, la religiosidad del pueblo, pues uno la aprovecha, y predica y exalta, pero no hay que esperar a un tiempo específico en el año para hablar de la importancia del nacimiento de Jesucristo y lo que es la Navidad en todo el sentido, desde el comienzo hasta el final. Y el último capítulo de todo esto es que la Navidad nos señala que hay esperanza, que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, habrán 7 años de tribulación y Cristo vendrá y establecerá un reino perfecto sobre la tierra y 1000 años y todo esto, cielos nuevos y tierra nueva, todo es la historia completa del propósito, de la necesidad y todo lo que significa y lo que es el elemento de la verdadera Navidad. Así que, sea hoy, sea mañana, todos los días, yo celebro la Navidad. Nadie sabe, pero hay algunos sectores del cristianismo que digo, se los voy a buscar todas las fechas, tanto no lo pueda, porque es una complicidad, complicado, bien complicado, porque hay un sector que lo celebra en enero, a fines de enero, otros celebran en diciembre, otros celebran en el verano. A mí no me importa la fecha. Lo que sé, y yo soy testimonio vivo, que Él nació, que Él vivió, que Él hizo milagros, que Él murió en la cruz por mí, y de tal manera amó Dios al mundo que lo dio a Él para salvarnos a todos nosotros, que Él subió a la cruz, que Él murió, que Él resucitó y dejó la tumba vacía, y que Él ascendió al cielo y que viene de camino, porque Cristo viene y viene ya, y viene a buscar su iglesia. Hay que estar preparado. Y si no quieres prepararte para venir a Cristo, prepárate para morirte, porque hoy o mañana o pasado mañana tú y yo vamos camino a la muerte. Cada día más, cada cumpleaños más, uno más cerca al día cuando te vas a enfrentar, o a través del arrebatamiento de la iglesia, o a través de la muerte, todos vamos camino. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Por cuanto está establecido que los hombres, los seres humanos, mueran una vez y después de esto, el juicio. Eso, en otras palabras, esta es la realidad que tenemos que tener nosotros
vivir cada día como si fuera el último día, vivir como si fuera el último día de nuestra vida aquí, vivir como si esto fuera el último día de Cristo venir a buscar su pueblo, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que le digo que todo el año es Navidad. Cada vez que Cristo nace en el corazón de una persona, es Navidad. Cada día que hablamos de la redención, de la salvación, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es Navidad. Así que hoy le digo que hubiese la fecha, hubiese los rituales, regocíjese que un día, ya fuera el día que fuera, el día que fuera, Él nació. Y eso no puede rebatirse, ese hecho histórico. Y Él vive en tu corazón y en el mío. Así que, si esta fuera la celebración en estos tiempos, ¿sabe qué triste sería que Cristo viniera en una fecha como esta? Porque esto da asco. Esto da asco, sinceramente, lo que la humanidad ha hecho. Y ahora lo triste no es solo de que el mundo ha mercantilizado, ha mercadeado, ha convertido en un mercadeo la Navidad. Es lo que yo experimenté hoy en la verdad con este hombre. Cuando le digo, él me decía, yo estaba sirviendo bien al Señor. No se pierde el programa de la medianoche. Usted sabe que el programa que se graba en los estudios de la Academia del Milagro se transmite de 12 a 1 de la mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Claro, es martes, o el final del lunes, el comienzo del martes, y así, final del viernes, comienzo del sábado. Este hombre que trabaja en un trabajo muy delicado, en el gobierno federal, él no se pierde un programa de estos que se transmite a través de la Academia del Milagro y ve también estos programas de Facebook. Así que, entonces me está explicando cómo es ministro de la iglesia y en un momento de debilidad, en un momento que está pasando, está en una iglesia y esa iglesia empieza a cambiar. Es decir, que el pastor se va, llega uno y luego la iglesia se va convirtiendo en una iglesia como una plaza de mercado, donde todo está, y es esta doctrina falsa de la falsa prosperidad, porque hay una prosperidad de Dios, hay una prosperidad verdadera del Señor, hay una prosperidad que viene del cielo, porque Dios quiere que seamos prosperados en alma, cuerpo y espíritu, lo dice el apóstol San Juan en su tercera epístola. Dios quiere que seamos prosperados en alma, cuerpo y espíritu. Y Él dice, yo supliré de mis riquezas todo lo que os haga falta. Pero basar la prédica del Evangelio en amuletos que si los tienes y dan una buena ofrenda, te van a bendecir. O yo me recuerdo aquel, ya murió este evangelista que le daba $1 bendecido a la gente, le daba $1 bendecido a la gente, y le tenían que dar unos 10 que no estaba bendecido. O la cantidad de gente que ha convertido el evangelio en un mercadeo. Bueno, mándame $10, mándame 20. La gente quiere una ofrenda, pero que no lo compren. Ni le exijan una ofrenda. Si alguien lo necesita, pues usted se lo da. O si alguien da una ofrenda y usted quiere bendecirlo con lo que sea, un libro, lo que sea, pero no un cambio por un supuesto amuleto de traer bendición. Bueno, hemos empezado a tener problemas con el internet esta noche. Si usted ve que se va del aire un momento esto, usted no le haga caso, porque nos quedamos aquí hasta que termine el programa. Entonces, están pasando cosas que yo no voy a entrar en este día, pero hay una gente que está viviendo del ministerio de otros hombres y mujeres de Dios y están viviendo del mercantilismo. Ya perdieron la visión. Yo entré hoy a un supermercado y cuando yo vi un libro allí, y no voy a decir qué libro vi, pero lo voy a decir por encimita, sobre un ministro de Dios, la vida de un ministro de Dios. Y yo pregunto, porque todos hemos sido víctimas de esto. Vean, yo me recuerdo cuando eran los CD, cuando eran los cassettes,
cómo la gente los duplicaba y los vendía, cómo hoy en día se piratean los mensajes y los venden, parece mercantilismo total. Una cosa es que usted tenga un libro y usted tiene un ministerio y usted hace ese libro, claro, le cuesta y usted se lo da. O, miren, la mayor parte de mis libros yo los regalé. Yo no tengo libros ya. El libro de la batalla final usted lo puede conseguir a través de Amazon, porque los Holland Collins, que compró todas las editoriales cristianas y tienen casi un monopolio de todo esto, alegremente, pues son dueños de mi libro. Ahora, claro que uno le costó a uno, pero es producto de lo que Dios le dio a uno y uno usa eso, ese libro por una ofrenda o lo vende para promover el ministerio. Pero aquí hay muchos revividores que han plagiado los mensajes, han escrito libros que se lucran de eso, y eso nunca va a parar al ministerio del cual ellos, como unos vampiros, han hecho y usan el nombre de figura. Eso en el mundo allá afuera, si eso se fuera a plagiar, pues eso sería demandado por plagios, por ladrones, por mercaderes, por bandidos espirituales que se llevan los que no es de ellos para lucrarse. Ahora, si lo usaran para bendecir al pueblo o ese ministerio. Entonces, y después metiéndole un evangelio de todo es positivo. Todo el evangelio es positivo. Pero Jesús dijo, el que quiere, dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Escuche bien claro esto. En el mundo, escuche bien, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido. Un chorro de mercaderes, un chorro de vividores, y predicando un evangelio que no puede, todo es positivo. Sí, es positivo, Dios es positivo, pero ¿por qué Jesús le dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Por qué Cristo dijo bien, pero bien claro? Dijo bien claro, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. No es que uno sea negativo, sí somos positivos, pero somos realistas espirituales. Y estos mercaderes de la nueva teología, de la falsa prosperidad, y luego que se roban el talento de otras personas y viven de esto por YouTube, lo viven vendiendo libros no autorizados, haciendo un montón de cosas, y parece que no saben el daño que hacen, y después predicando un evangelio que si tú no tienes un carro nuevo, y yo quiero un carro nuevo, y Dios se lo da a uno cuando le da la gana, pero si tú no tienes esto, si tú todo lo que este es el año que todo te va a salir bien. Entonces Cristo, si usted va a ver la vida de los apóstoles, todos murieron como mártires. Los profetas, todos sufrieron. Bueno, Isaías los descuartizaron. Y así usted va, recuerda la vida de Jeremías. Lo metían al cepo, lo metían a la cisterna, lo metían a la cárcel, lo humillaban. Entonces, sí somos más que vencedores. Sí somos positivos, pero somos realistas. Y los mercaderes que están viviendo del evangelio, porque si vivieran del evangelio para servir al evangelio, no para enriquecerse y no para plagiar la vida de otros y mercadearla ni bendecir, porque yo no sé lo que hacen, ni bendecir esos ministerios. Yo digo esto porque a mí me lo han hecho. A mí me han cogido los mensajes, yo me recuerdo allí y nos hacían esto todo el tiempo. Llegábamos a los sitios y estaban vendiendo nuestros CD, nuestros cassettes, estaban vendiendo las predicaciones nuestras. Esta era gente que estaban mercadeando el evangelio y usan lo que pasa es que a gente como nosotros nos hacen estas cosas, y como la Biblia nos dice que no llevemos a nuestros hermanos a los tribunales, tenemos todo el derecho de hacerlo. Y si verdaderamente no fueran creyentes, pues, porque hay creyentes que son mercaderes. ¿Qué es lo que hizo Cristo en el templo? Los sacó de ahí con látigo, le volcó las mesas. Estaban usando el judaísmo, los sacrificios, todo viviendo del cuento. Y después detrás de todo esto, a mí no me pueden pasar, a mí no me importa de que me puedan pasar. Pero vive Jehová y vive mi alma, que hoy cuando entré y vi eso,
lo que yo vi, mercadeando en nombre de un siervo de Dios, viviendo del cuento, mintiéndole al pueblo, diciendo que están autorizados cuando no están autorizados. Y yo le digo, yo no los demando, yo los dejo en las manos de Dios, porque yo hoy tuve una visión de que Cristo, y más con la experiencia que tuve en el barbero, va a coger y va a empezar a volcar las mesas de los mercaderes y los va a avergonzar en público. Este hombre está en el mundo porque estaba en una buena iglesia y luego el pastor empezó a bregar con esta nueva teología que no tiene límites, que no tiene reglamentos, sino que te venden hasta el cielo y te dicen, este es el año que vas a ser rico. Bueno, hay uno que dijo que antes de la pandemia, que era el año que iban a resucitar muertos. ¿Y a dónde está escondido hoy? Ahí, uno de estos falsos profetas, mercaderes que están en la Florida. Ahora, ¿qué pasó? Lo que sucedió fue, clara y definitivamente, que fue el año que más gente se murió. Y muchos de esos viejos cristianos de esa iglesia se murieron. Entonces, hay que predicar sí, Dios nos quiere bendecir, nos quiere prosperar, pero también tenemos que aprender a tomar nuestra cruz y estar dispuestos, como dijo Cristo, el que no está dispuesto a perder hijo, hija, madre, padre, esposo, esposa, a perder aún la vida por mí, no es digno de mí. Sí es bueno cuando Dios nos bendice, porque yo soy testigo de eso. Pero meterle un evangelio que en el momento que tienen un fracaso se encuentran confundidos, como este hombre que encontré hoy. Yo empecé a ver que lo que había en la iglesia, que había, el pastor original se fue, se tuvo que ir. Y vino otro y cambió todo y empezó a traer la mercadería, todas estas mentiras del diablo. Bueno, entonces el hombre se turbó, ya estaba flojo. Y los mercaderos del templo lo acabaron de echar fuera. ¿Qué pasa cuando te dicen que no se va a morir tu hijo si tú das tanto, si tú hiciste tanto y se muere? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando la realidad tiene la persecución? ¿Cómo va esta iglesia a resistir? Como están resistiendo en Nigeria, en Etiopía, en Eritrea, como están resistiendo en China, como están resistiendo en Irán, en Irak, como están resistiendo en diferentes partes del mundo. Gente que están dando su vida. Y aquí hay una gente que han convertido el evangelio en un gran negocio. Y le van a dar cuenta a Dios. Y le van a dar cuenta a Dios. Ese hombre, yo estuve con mi hijo sentado ahí y hablándole, y oré por él, y el joven Isaac oró por él. Y Dios bendiga al barbero, que también oramos para que Dios bendiga su negocio. No voy a decir dónde, pero le voy a decir claro, este hombre lo destruyeron, ese falso evangelio, y esa confianza falsa lo llevó al descuido espiritual, hermano. Y esto hay que entenderlo. Hay que entenderlo, ¿no? Me da coraje, sinceramente. Le levantan falsas esperanzas. El evangelio verdadero habla de prosperidad, pero habla de sacrificio. Habla de sacrificios y habla de luchas. Y aún dice que si el justo cayere 7 veces Dios lo levantará. En el Salmo 55, verso 22 dice, escuche bien claro, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Y miren lo que dice, no dejará caído para siempre el justo. ¿Qué hacemos con el que cayó de la gracia? ¿Qué hacemos con el que se descarrió? Como ese hombre de hoy. ¿Lo dejamos? ¿Qué va a creer? No, porque le prometieron. Ahora que te convertiste, ahora que está dando mucha plata, tienes sellado todo. ¿Qué va a pasar cuando su negocio se venga al piso? ¿Qué va a pasar cuando le venga una enfermedad y se le muere el hijo, se le muere la hija, o se le muere la esposa, o se muere el hijo? ¿Qué esperanza? No, nuestra esperanza va más allá de la tumba, va más allá de los bienes que Dios nos da. Sí, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos,
pero hay que estar dispuesto a tomar la cruz y preparar a los cristianos para la persecución que viene, y preparar a los cristianos para que estén dispuestos a perderlo todo, porque cuando usted va a esas catacumbas allá en las afueras de Roma, que surgen hasta debajo de la ciudad, y usted empieza a ver miles y miles de testimonios de los que príncipes, las princesas, las personas de la alta clase romana, que cuando se convertían al evangelio tenían que dejar la casa, dejarlo todo. Oh, Shamaraya, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando venga un terremoto? Y como le han metido en la cabeza que estos somos unos locos, los que estamos hablando todo esto, y pierdan la casa, ¿qué va a pasar cuando muchos perdieron las casas en María? Y tuvieron que verla. ¿Qué pasa cada vez que hay un terremoto en Estados Unidos, un tornado, y cristiana iglesia se derrumba? Estamos viviendo en un mundo imperfecto, estamos viviendo en un mundo totalmente lleno de luchas espirituales, y van a haber días buenos y van a haber días malos. El sol sale para buenos y malos, la lluvia cae para buenos y malos, y van a haber días maravillosos, y al fin y al cabo todo va a obrar para bien. Y si perdemos la casa, y perdemos la familia, y perdemos todo, pero no perdemos la salvación, lo tenemos todo, y llegará un día que nos dé una mejor casa y un mejor carro y todo, y aún si no nos da nada. ¿Qué le dio a Pablo? Voy camino a Roma, y por el camino, decía Pablo, el Espíritu me habla a través de los profetas y mujeres de Dios, y el Espíritu me da que voy en cadenas hacia Roma, que me espera persecución, que me espera el martirio, y eso es Dios. Nos estamos preparando para la última batalla. La última batalla. Y sí. Y si usted hace un libro y es producto de su vida, y usted ese libro lo vende, lo da por lo que la gente dé, para seguir el ministerio, eso no es mercadería. Pero cuando usted lo hace sin tener la debida autorización, y coge lo que otro ha edificado para usted llenarse de plata, llenarse de fama, usted está mal con Dios. Y yo no estoy mencionando a nadie, pero hoy cuando yo vi a ese hombre, que no se pierde este programa, que entra a una iglesia que empieza con un evangelio correcto y sano, y termina viendo una mercadería en su propia iglesia, donde todo era cuánto dinero da y cuánto más bendición da. Yo me recuerdo a tío Manolo, le llamamos tío Manolo, sus hijas están por ahí, tremendo hombre de Dios. Él era copastor de la iglesia Pueblo de Dios, de la Asamblea de Dios. Bueno, pastor de esa iglesia se descarriló, a última hora, 4 días antes, yo me lo gané para el Señor, y se reconcilió con el Señor y se fue salvo. Sí, es la misericordia de Dios. Pero ese hombre se fue a una iglesia donde le metieron ese evangelio, y el pastor le dijo a 5 miembros de la iglesia que ellos eran los millonarios grandes que Dios tenía. Todos murieron en bancarrota. ¿A dónde queda esa palabra? Cuando dicen algo y es falso. ¿Sí? Vuelvo y digo, todo lo que tú hagas para promover el reino de Dios está bien. Yo te digo que hacer de tripas corazones para hacer las actividades que doy, y levantar ofrendas. Y cuando tenía el libro, regalé más libros que los que vendí. Pero ¿para qué era eso? Para el sustento del ministerio, para el sustento de esa familia ministerial, no para que un individuo por ahí se nutra y se llene los bolsillos, y que la familia ministerial y el ministerio no se nutran de eso. Usted podrá decir, yo no tengo nada que perder con esto porque yo no gano, pero estoy viendo esto, y cuando veo a ese hombre perdido porque la iglesia se convirtió como la iglesia cuando Cristo entró al templo y echó los mercaderes, le volcó las mesas, usureros, vendiendo los animales para el sacrificio. Vamos, y no es malo que la iglesia haga comida, que la iglesia haga actividades. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del mercantilismo, de este evangelio materialista, falso, de embuste, de personas que están engañando al pueblo y se están engañando a sí mismos. Pero esto es grande, porque si la iglesia es la sal de la tierra, y si la iglesia perdiera su sabor, ¿con qué será salada?
Cuando Jonás iba en el barco hacia Tarsis, el pecado de Jonás de desobediencia lo empezaron a pagar los tripulantes del barco, porque estando fuera de la voluntad de Dios, atrajo la mano de Dios con aquella tormenta, y hasta que él no confesó su pecado, y hasta que no lo tiraron del barco, porque el pecado de la iglesia lo paga el pueblo, lo pagan los débiles, los disparates, la perversión yo me encuentro, la perversión del evangelio. No voy a mencionar el nombre. Hace muchos años, el hijo de un gran pastor, una denominación histórica, pero eran carismáticos, me dice: me da pena, mi padre ha sido tremendo pastor, pero mi padre, escuché bien claro, mi padre se ha convertido ahora en un hombre que ha mezclado y no hay nada malo de lo bueno de la psicología, pero me dice: mi padre se ha convertido más en un predicador de psicología que del evangelio. Entonces hay un montón de gente que lo que han hecho es que han cogido y han transversado, y no es que no se usa psicología, yo he estudiado y creo cosas buenas, y la psiquiatría, pero hay gente por ahí que están cogiendo y lo que predican ya no es el libro de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni los evangelios, ni las epístolas, ni Apocalipsis. Lo que predican es sacan el extracto nada más de la psicología, lo mezclan con un poco de evangelio y salen con unas teorías totalmente erráticas y la motivación, donde no se le puede decir a la gente que van por mal camino o que pueden cambiar y que pueden ser transformados, y lo que hacen es una mogolla de esto, porque eso es fácil de vender, ese tipo de evangelio. Por eso Pablo dijo que si viniera un ángel, o yo mismo, dijo Pablo, a predicar a otro. Bueno, como les dije, van a ver, estamos teniendo, es que todo el mundo está usando esto, estamos teniendo problemas con el internet, pero no se vaya, porque yo voy a seguir, y espero lo mate y regreso de nuevo. ¿Verdad? Pues esto es importante, porque esto produce, ese hombre se fue al mundo, pero que hoy haya hecho un pacto sincero con Dios, por la mercadería, por ese evangelio de falsa prosperidad, porque hay una prosperidad verdadera de Dios. Dios no nos quiere ver en la miseria, pero si estamos dispuestos, tenemos que estar dispuestos a perderlo todo. Los grandes siervos y siervas de Dios de la Iglesia apostólica perdieron todo. Se tuvieron que ir a las catacumbas. Y todos murieron como mártires. ¿Podrá esta iglesia resistir una persecución? ¿Podrá este tipo de evangelio resistir cuando venga el terremoto y se le caigan algunos templos en pedazos y algunas casas se pierda todo? O cuando vean que el hermano, que el primo, que fulano de tal murió. Digo, yo les voy a decir bien claro en la noche de hoy que tenemos que prepararnos para lo bueno, para lo positivo, para todas las bendiciones, pero tenemos que prepararnos a estar dispuestos a tomar nuestra cruz y pagar el precio. O vas a serle fiel a Dios mientras la nevera está llena, mientras tenga todo lo que quieras, y el día que te deje todo el mundo, ¿qué vas a hacer? El día que nos encontremos que se nos cayó la casa encima. Yo veo esas tragedias que están pasando y veo cuando la gente pierde todo, o cuando llegan en Nigeria a una aldea y matan 100, 200, 300 cristianos y sus hijos se los llevan. ¿Usted estará preparado para enfrentarse o usted estará carcomido por la negligencia y terminará apostatando de la fe en Cristo? Bueno, hablando de todo esto, usted sabe que aquí analizamos, vamos a seguir con esto de la negligencia, pero recuerden que pueden escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, y la ofrenda es voluntaria. Si usted quiere darla, la da. No le prometo nada. Si usted siente ayudar a sostener el ministerio de su iglesia, los diezmos, la ofrenda, eso es bíblico. Ahora, lo que no es bíblico, prometerle a la gente algo que Dios no le ha autorizado a prometer. Entonces, la realidad es bien claro en el día de hoy
que nos sostenemos los ministerios, la iglesia, los evangelistas, todo, con la aportación voluntaria del pueblo. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, en Éxodo 25 dice que mandó a levantar una ofrenda voluntaria de corazón para que se construyera el tabernáculo, el templo donde él se manifestaría. Y todo lo que se haga para Dios, toda campaña, todo templo, todo tabernáculo, eso es construyendo el tabernáculo, y para eso es la ofrenda voluntaria y de corazón. Es importante que usted sepa eso. Nos estamos preparando para el 50 aniversario de Clamor y un año de muchas proyecciones. Lo más y primero que pedimos es oración. Si usted no puede ofrendar, usted haga como usted sienta. Dios lo va a bendecir. Y le va a bendecir, ofrende o no ofrende. Y oramos por usted, no importa. Pero necesitamos que usted de su corazón, pues si quiere colaborar, pues usted lo hace en cheque o giro postal, a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958, voluntario de corazón. Pero lo más importante que deseamos, además puede usarlo por ATH móvil, este es un tema delicado, esto es voluntario. Usted da si usted quiere. Dios no quiere nada obligado. Ni le estoy prometiendo que usted va a ser un millonario. Dios bendice al dador alegre. Y Dios se puede comprar la bendición. Algunos están pactando para que Dios le están comprando la bendición. Otros están comprando la bendición a través de otros embelecos más. Y otros se están nutriendo de la bendición para enriquecerse ellos mismos. Ahora, si usted siente en su corazón, pues puede hacer esa ofrenda, Clamor a Dios, cheque o giro postal, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958, o ATH móvil por sección de negocios, Clamor a Dios, y ahí eso, vía su ofrenda. Ahora, no puede hacer más nada. Si lo único que usted puede hacer es orar, eso vale más que ninguna ofrenda que usted pueda enviar. Dios está viendo el corazón de cada uno de nosotros. Diciendo que en este tema a veces tenemos que parar por un momento para analizar las cosas. He dicho que el pecado de los gobernantes, como dije, cuando el creyente, como el hombre de Dios, anda mal, como estaba Jonás, su pecado trae consecuencias sobre el resto de los que le rodean y la embarcación donde va. Pero ampliando esto a un nivel más alto, bíblicamente, mis amados hermanos, la Biblia nos da a entender que el pecado de los que gobiernan una nación, y puedo hablar de esto y posiblemente en la próxima semana lo hagamos más profundo, tocándolo por encima, lo paga el pueblo. Ahora, si usted se busca el libro de Éxodos, y usted se busca en el libro de Éxodos, el capítulo 3, y ahí habla del verso 1 en adelante, habla del llamamiento que Dios le da a Moisés. Dice, y mire lo que dice aquí. Y en el verso 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Mire esto, este verso es muy importante. Dios ve la aflicción. Dios ve la aflicción del pueblo. Dios ve el sufrimiento de su pueblo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias. Verso 8, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye de leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Y en el verso 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Es decir, Dios estaba mirando la actitud de Faraón y del gobierno de Egipto, como está viendo la actitud del gobierno de la Unión Europea, del gobierno de las naciones del gobierno europeo, de todos los gobiernos de la tierra
y está viendo al que mucho le da, mucho se espera, y está viendo, y óigalo bien claro, y está viendo lo que está pasando en una de las naciones más bendecidas del mundo, los Estados Unidos de América, que yo amo, me crié allí, y amo esa nación, y mi padre nació en Texas, y llevo esa nación que fue fundada sobre bases bíblicas. Pero tengo que decir la verdad, como dije hace unos meses, que Dios está irado con Estados Unidos porque su gobierno, primero hablamos aquí de la iglesia. La iglesia en parte ha entrado en una apostasía, no todos, porque todavía quedan remanentes fieles que no han doblado sus rodillas a los Baales. Y por eso nos ha llevado el diablo totalmente a los Estados Unidos de América. Pero hay un parte del pueblo que se ha apartado buscando el bienestar, la mercadería, buscando la gloria humana, y se han dejado y se han ido por el camino de Sodoma y Gomorra. Entonces, Dios ve lo que está pasando, lo que está haciendo el gobierno. Hace unos meses atrás Dios me dijo que venía un quebrantamiento grande para los Estados Unidos, que iba a haber caos, un momento caótico, porque el gobierno se ha pervertido desde el presidente para abajo, han llevado la nación a la ruina y la bancarrota. Una iglesia, en parte de la iglesia se ha desviado. Los concilios han tenido que dividir en Estados Unidos. Los concilios históricos, discípulos de Cristo, presbiterianos, luteranos, metodistas, y otros más, y algunos bautistas, han tenido que dividirse de sus concilios porque sus líderes religiosos y conciliares han ido aceptando la doctrina de Sodoma y Gomorra y se han unido a la perversión como si estuvieran viviendo en Sodoma y Gomorra. Han respaldado a ideas de faldas demoníacas y han dejado de tener el valor de decir la verdad, denunciar la opresión, denunciar el pecado, denunciar la inmoralidad, y han engañado al pueblo, y Dios los está sacando. Grupos de metodistas están saliendo, grupos de discípulos de Cristo están apartándose de esos líderes falsos, grupos de luteranos, de anglicanos, y así por el estilo, sigue por ahí para abajo, grupos de presbiterianos, donde mi mamá murió como pastora de ese movimiento. También, sabe que Dios es grande en todo esto. Entonces vemos eso, y Dios me dijo que venía un gran llanto, un luto sobre la nación, muerte, violencia y destrucción, y un evento caótico que enlutaría a la nación. Ahora, el presidente Biden ha profanado, ha blasfemado y se ha convertido, junto con todo su gobierno, en un instrumento de perdición y depravación de la niñez. Y muchos ministros no se atreven a decir esto desde el público, hombres y mujeres de Dios. Se han convertido en aliados de esa información demoníaca que están enseñando en las escuelas, que están pervirtiendo a los niños, y que ahora vienen tras ellos abiertamente con el apoyo de toda la maquinaria de sindicatos, como sindicatos de maestros, sindicatos de obreros de los Estados Unidos, una cosa diabólica. Y Dios está hablando. Cuando Faraón, y yo quiero que vean esto, cuando Dios dijo que había el clamor de sus hijos, Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios, Dios está viendo lo que está haciendo el Hollywood, Dios está viendo lo que está haciendo la empresa pública, privada, Dios está viendo lo que están haciendo esta gente con la música, Dios está viendo todo lo que están haciendo estas empresas grandes, poderosas de entretenimiento, y las grandes corporaciones con su dinero empujando. Mire, estaba viendo un video ahora mismo, las ciudades de Estados Unidos, en California, 137,000 en Los Ángeles, en donde está Hollywood, 136,000 de ambulantes durmiendo en carros, durmiendo en las calles, en la nación que Dios prosperó y bendijo y que ha dado sus espaldas a Dios, desde el gobierno para abajo, y han infiltrado denominaciones históricas que fueron comedores de los grandes despertamientos de la historia en Estados Unidos. Y al que mucho da, mucho Dios le espera y le reclama. Entonces le dice, verso 10,
ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Y sigue por ahí, sigue adelante. Entonces aquí dice bien claro, creo que dice bien claro, dice que entonces Moisés va y se presenta a Faraón y le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y ese Faraón, recuerda que mandó cuando nació Moisés, el Faraón que estaba mandó a matar los niños. Dios se lo apuntó. No pudo matar al escogido de Dios, que era Moisés. Pero luego, cuando ya sigue toda esa cuestión contra el pueblo de Israel y su pueblo, y sigue esclavizando el pecado de la maldad, la idolatría, el paganismo, todo eso, entonces ese pecado trae sobre el pueblo entero. Usted dice, no, porque sí, el sol sale para buenos y malos, y la lluvia cae para buenos y malos, y cuando hay desastre afecta al bueno y al malo también. Eso es lo triste. Y el pecado de los gobernantes lo paga el pueblo. Y el pecado de la mercantilismo de la iglesia. Y el pecado de la apostasía lo paga el pueblo. Y el pecado de los gobernantes lo paga. El pecado de Faraón lo pagó el pueblo. Y yo no voy a dar tiempo aquí, voy a simplemente, le vino la plaga de la sangre. ¿Se recuerda esa plaga? Dice, entonces, mire qué cosa. Entonces, dile a Jehová, el Dios de los hebreos, que te he enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto de aquí, que hasta ahora no has querido ir. Y así ha dicho Jehová, esto conocerás que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y heredará el río lleno de peste, y los egipcios tendrán asco de beber del agua. Y después, cuando no siguieron, y siguieron majadereando y desafiando a Dios, y querían hasta quedarse con los niños, viene entonces la plaga de las ranas, y después la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de las langostas, ¿sí? Los insectos que dejaron la economía, eso tenía la economía destruida, la plaga de las tinieblas, todo en tinieblas. Y finalmente, hermano, la última gran plaga, la plaga, como ya tanto no escucharon, mandó al ángel de la muerte, la plaga de la muerte de los primogénitos. El pueblo pagó el pecado de Faraón, el pecado de los brujos, hechiceros, idólatras, pero el pecado del gobierno lo pagó el pueblo. Y hubo gente que perdieron los primogénitos, perdieron las cosechas, perdieron todo, porque un enfanado, un endiosado individuo llamado Faraón le dio las ganas de desafiar al hombre de Dios, le dio las ganas de desafiar, yo sé que hay gente que están molestos conmigo, hay gente que no quieren saber de mí por lo que digo, pero vive Jehová, que mientras yo esté seguro que lo que Dios me manda a hablar, lo daré, no me importa que me quede solo, me quede sin nada, después que me quede con Cristo y cumplo. Viene plagas, viene cosas terribles, más de las que han pasado. ¿Cómo van a hablar Dios? 2 años de una plaga, del COVID-19, miles de muertos. Una economía destruida por un insensato, destruyendo las Fuerzas Armadas, destruyendo la economía, persiguiendo a los cristianos que van a protestar a los cuerpos de padres y maestros, los sigan sacrificando, envenenando con la doctrina de Sodoma y Gomorra, metiéndole testosterona a las mujeres y hormonas a los hombres, y castrándolos y haciendo progresiones, promoviendo la asquerosidad. Mira Trump, mira Trump, Dios lo usó, hay que... Les digo, tengan paciencia, estamos luchando contra tinieblas. Mira Trump, Dios le dio la oportunidad y la profecía se cumplió. Y Dios lo usó, y hay que recordar lo bueno que Dios hizo a través de ese hombre. De eso no voy a hablar hoy, pero en el próximo programa lo haré. Pero mire bien, lo elevó a lo más alto, y cuando se envaneció, y cuando se creyó que ya no necesitaba ser como Dios lo manda y humillarse y se vuelve soberbio, su propia soberbia lo hizo, ¿no? Su peor enemigo no fue el robo de la elección por medios económicos, por los medios que fuera. Fue el mismo que se envaneció
Ya no consultaba el consejo que le daban hombres de Dios. Pero no se puede olvidar tampoco, porque una injusticia no se compra. Entonces, una gente enferma de poder, deseando que le tiene terror a ese hombre, que ya Dios ha tratado con eso, quiere decir que Dios no tiene niños mimados. Cuando Dios tiene que quitarle la protección a un pueblo, a una persona, Dios, Ananías y Zafira, el matrimonio completo, los mató. Dios no es un muñeco, es el juez de toda la tierra. Y si Tom se humilla, Dios lo defiende, Dios lo levanta y se arrepiente y honra a Dios y oye consejos. Porque yo sé que lo que están haciendo es una poca vergüenza contra ese hombre. Pero también su soberbia lo llevó ahí. Yo no tengo amarras con nadie, a mí me sostiene Dios. Pero entonces usted tiene un presidente ahora llamado Biden, que le ha entregado el país a manos del diablo, de Sodoma y Gomorra. Y lo peor es que se ha metido con los niños. Y ese gobierno se ha metido con la iglesia y se ha metido, y hay gente apóstata que apoya toda esa poca vergüenza. Y oramos para que se arrepienta. Pero no le está hablando Dios. La peor tormenta de frío y no ven que Dios le está diciendo al pueblo de Estados Unidos: arrepiéntanse, oigan mi voz como lo oyó el pueblo de Nínive, oigan mi voz como lo oyó el rey de Nínive. Se oiga la voz de Dios. No pueden entender que Dios le está diciendo: estoy airado, estoy retirando mi protección, estoy retirando mi gracia de esta nación. Pues ya no basta. 40 años hace que no viene una frisada como esta. Estaba viendo que usted abre la fuente de agua del fregadero y lo que le sale es hielo a los 2 o 3 minutos. Los lagos frisados. La gente le están diciendo en la Florida, en todas partes, que se queden en las casas. Y hay una crisis energética y una crisis económica. Y después aquel loco que está allá arriba, endemoniado, ese presidente, sin temor de Dios, diciendo: todo está bien, todo está bien. No, todo no está bien. Tiene que ponerse la nación y tiene que llevar la iglesia a ponerse en conexión con Dios y derrotar las huestes del mal. ¿Qué más les quiere hablar Dios? Ahora es frío, vientos de 40 millas, 50 millas, 60 millas en toda la nación. ¿Qué más quieren oír? Dios dijo que venía un momento caótico porque le han dado la espalda a Dios desde líderes religiosos hasta el gobierno del presidente y sus lacayos, y aún los que levantó, los que siguen empecinados en cómo van a volver al poder. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Qué más quiere que Dios le diga? No están contentos con que Dios le está hablando. ¿Qué quiere decir? Que Dios le ha retirado la gracia y la protección. Este gobierno se ha vuelto hasta enemigo de Israel, haciendo tratados y haciendo arreglos clandestinamente con Irán, que es una nación apóstata desde los tiempos de Daniel, cuando el ángel, la potestad que gobernaba, el demonio, el ángel caído que gobernaba esa nación, vino a entorpecer que el mensaje llegara con el ángel que había enviado Dios a Daniel. Sí. Esto es nada más que un aviso. Esto es un aviso nada más. ¿Cuántos avisos más quieren? Todavía Dios no ha puesto su mano de juicio. Porque cuando Él pone la mano de juicio, desaparecen los primogénitos. Vienen todas esas 10 plagas y otras más directamente, no por permisión. Dios las envía. Ay, no hable así. Esa es la verdad. Y yo le pido a los cristianos que me están oyendo en Puerto Rico y en Estados Unidos, porque esta isla no se escapará de la ira de Dios tampoco. Yo les pido que busquen a Dios. Miren, oren por los gobernantes, oren por los líderes religiosos, que pongan su mirada en Cristo y se humillen como hizo el rey de Nínive, que mandó todo el mundo a ayunar y a orar, hasta los animales, por si el Dios de Israel, Jehová, perdonaría a Nínive del juicio que había profetizado, que en 40 días iba a ser juzgado. Esto es Biblia. Yo no puedo cambiar. Plaga tras plaga, y era directamente, y Faraón no, hasta que le mató lo más que quería. Ten cuidado. Está jugando con Dios. Está jugando
Nadie te ve, tú dices, pero Dios te está viendo. Oh my God, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, gloria a Dios. Esta noche, los que me están oyendo en Estados Unidos y me están oyendo aquí, en el frío de la noche, empiecen a humillarse. Saque para afuera todo el odio. Bueno, esto continuaba porque el próximo programa seguimos. La negligencia espiritual. Toda la porquería que hay en tu corazón. Lo que tú crees que nadie te ve. Lo que estás maquinando, lo que estás pensando, lo que estás divulgando, lo que está, Dios conoce, dice, conspirarán, mas lo harán, conspirarán contra ti, le dice al profeta, y lo harán sin mí. Y no habrá arma forjada contra ti que pueda prosperar. I feel great. Yo siento que Dios está aquí. América, Europa, open your eyes. Abran sus ojos. Dios está permitiendo esto, pero cuando Él venga a empujar lo que viene, va a ser como el diluvio, pero este mundo no va a ser destruido por agua, va a ser algo peor. Y va a ser como Sodoma y Gomorra, porque Dios está harto de que jueguen y se perviertan a los niños. Oh, thank you, Jesus. Si estás descarriado, vuelve al Señor. Si estás apartado, vuelve al Señor. Si no te has convertido, conviértete al Señor. Y vuelvo y te digo, lo que Dios quiere de ti es tu alma. Y si este mensaje te molesta, tú no quieres. Eso es tu problema. Ese es tu problema. Vete y habla con Dios y dile por qué este mensaje te molesta. Y arregla tu vida con Dios. Pastor, en este tiempo y pastora, ponga a ese pueblo a humillarse delante de Dios. Porque lo que viene es momento terrible de llanto, luto sobre toda la nación. Thank you, Jesus. Señor, levanta, suple necesidades. Y bendice al pueblo que está escuchando. Sana enfermos. Y suple necesidades, porque tú eres Dios de prosperidad verdadera, sana y limpia. Señor, saca a los mercaderes del templo. Y bendice todo evento y todo lo que se haga para promover fondos, para predicar, para levantar templos, para emisoras de radio y televisión como la Cadena del Milagro y otros, y pastores y misioneros que lleguen a los confines de la tierra, en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Rey Hernández nos está viendo. Cristo vive. Evangelista Luis Polanco, Dios te bendiga, Luis. Belinda Boada, y con Venezuela también, pastor. Estamos esperando un milagro de Dios. Que el Señor Jesús se glorifique en el nombre de Jesús. Bueno, orando por Venezuela. Ya a mitad de este mes nuevo estaré llegando a Venezuela después de 3 años y comienzo un programa, un plan que pido que oren por él y que Dios provea todo lo que se necesita para ese proyecto. Carlos Torruellas nos está viendo. Eduardo Félix Acosta, José Omar Pérez, Blanca Medina Zurita, Belinda Boada, Adela Rivera, Eduardo Félix Acosta, Katy Rasky, mi hija, Dios te bendiga. Dele share a esto, dele share. Adviértale a la nación que Dios le está hablando en ese viento, en ese frío, que en la Florida le han tenido que decirle que se queden hasta en las casas, para que no se mueran del frío afuera. Es Dios que está hablando. Y todavía no es la mano de Dios que ha caído, es que lo está permitiendo para advertirle, para prepararlo para su encuentro. Katy Rasky, Dios te bendiga. Adela Rivera, Eduardo Frica Costa, bueno, estas personas, Blanca, bueno, Solita, esto se repite. Mirada, bueno, déjame ver por aquí. Hermana Zaida Fonseca también. Todos ustedes descansen y tengan un fin de semana maravilloso. Vaya y congréguese, no se quede en su casa y mira a Cristo, no mira al hombre, mira a Cristo, y lo que lo délo sin esperar nada.
ayuda al necesitado, ayuda al pobre. Estoy orando cosas, proyectos que tengo, que no los voy a decir aquí hoy, pero voy a orar por ellos y quiero que ustedes oren para que en este próximo año podamos ver la gloria de Dios. Dios le bendiga y descanse. Sábado y domingo, pues, se lo dejo ahí a las iglesias que llenen todo esto, y el lunes en la noche vuelvo aquí. Ahora, esta noche a las 12 a 1 de la mañana, por la cadena de Milagro, canal 54 de Liberty, 54 de Dish, por unored.com, cdminternacional@yahoo.com, por Radio Clamor en unored.com y por TuneIn Radio. Oiga, vea y reciba la bendición de Dios. Hasta el lunes, cuando estaré con ustedes en la noche. Y esta noche a las 12. Así que Dios le bendiga.